Recording in progress. Saludos, buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando sobre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Pero antes de eso, vamos a trabajar con unos pequeños conceptos que el estudiante tiene que saber antes de poder trabajar con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Lo primero es la definición de divisores. Bien, un número es divisor de otro y al dividirlo, el resto es cero. Me explico. Para que un número, para que un número pueda ser divisor de otro, al yo hacer la división, el resto tiene que darme cero. Por ejemplo, si yo divido 24 entre 6, veremos que 6 es divisor de 24. ¿Por qué? Número multiplicado por 6 que en vez de 24, 4 por 6 son 24. Y aquí podemos observar que el resto es cero. Entonces, esto me deja dicho que tanto el 6 como el 4 son divisores de 24. Pero hay una forma mucho más fácil de cómo yo determinar cuáles son los divisores de 24 y es que es a través de los factores. Bien, factores. Los factores de un número son aquellos que al multiplicar me dan dicha cantidad. Por ejemplo, vamos a averiguar aquí, por ejemplo, los factores de 24. Yo tengo 24, bueno, un poco más pequeño. Yo tengo 24 y yo quiero buscar los factores de 24. Entonces ponemos la F, factores de 24. Los factores de 24 son todos estos números que al multiplicar me da 24. Podemos empezar con 24 por 1. Está 12 por 2. Está 6 por 4. Y está 8 por 3. Bien, bueno, miren, aquí están todos los números que son factores de 24. Si yo hago la lista de los factores de 24, quedaría de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Aquí yo destaco una regla. La lista de factores de un número y la lista de divisores de un número es la misma. Me explico. Los divisores, para que un número sea divisor de otro, el resto tiene que dar cero. Y los factores son las multiplicaciones de un número que me da el número me da como resultado la cantidad que estoy buscando, en este caso 24. Los factores son todos aquellos números que multiplicados me dan 24. La lista de factores y divisores de un número es la misma. Aquí podemos determinar, por ejemplo, la lista de factores.
Y como la lista de factores y la lista de divisores es lo mismo, si yo busco la lista de divisores, me daría esa lista por igual. En pocas palabras, si yo divido el 24 por cualquiera de los números que están aquí, todos esos números serán divisores a la vez. En pocas palabras, divisores y factores es la lista de divisores y la lista de factores es la misma. Vamos a poner un ejemplo. Ya yo tengo 24 entre 6. Vamos a poner 24 entre 2. Entre 2. ¿A qué es igual? A 12. 12 por 24, 24. Y fíjense que el resto que me da 0. Entonces tenemos que 2 y 12 también son divisores. Tenemos aquí que dividimos 24 entre 8. 3 por 8 son 24. 24 menos 24 igual a 0. Fíjense que el resto es 0. Y para que un número sea divisible por otro, el resto tiene que dar 0. Y por último tenemos aquí a 24 por 1, entre 1, que es igual a 24. Le digo a 24. Entonces 24 por 24 es esto es 0. En pocas palabras. Ahora, si yo voy a hacer la lista de divisores, adivinen. La lista de divisores de 24 es igual. Y ya sé que sería 1, lo tenemos aquí. 2, lo tenemos aquí. 3, lo tenemos aquí. 4, lo tenemos aquí. 6, 8, 12 y 24. Entonces, en pocas palabras, los factores y los divisores son lo mismo. De la lista de los factores se busca por medio de las multiplicaciones y los divisores por un número que hay que restarlo, el resto me da 0. Es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Por lo próximo que vamos a ver. Eh, Ellos necesitan conocer qué son los divisores por los números primos. Característica de los números primos. Son aquellos que solo tienen dos divisores. Estos son 1 y sí mismo. Ellos, cuando se investiga la lista de los números primos, esos son, por ejemplo, 3, 2, en ese mismo orden está el 5, en ese mismo orden está el 7, en ese mismo orden está el 11. Vamos a decir que estos son los primeros números primos. ¿Por qué son números primos? Ya ustedes saben que los factores y los divisores son lo mismo, y lo concordamos anteriormente. Si yo busco los factores de 2, por ejemplo, ¿cuáles números multiplicados me dan 2? Ya ustedes saben, me da 1 por 2. No hay más. Entonces, como la lista de divisores y factores son lo mismo, tenemos que la lista de divisores de 2, ¿cuáles son? Pues podemos decir que la lista es 1 y 2. En sí, 1 y sí mismo. Asimismo, buscamos con el 3. ¿Cuáles números yo puedo multiplicar que me den 3? Para buscarlos rápido con los factores. Pues solamente está 3 por 1. Entonces, eso quiere decir que solamente tendrán dos divisores. 1 y sí mismo. Los números que no son primos son números llamados compuestos. Ojo con esto, que sean impares no quiere decir que no sean, que sean primos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el 9, que es un número impar, pero es un número compuesto. ¿Por qué? ¿Qué número da 9? Está 9 por 1
pero también está 3 por 3. ¿Qué pasa? Si yo busco los divisores, tiene más de un divisor. Tiene el 1, tiene el 9, tiene el 3, tiene 3. Y para que sea primo solamente debe tener 2, que es 1 y sí mismo. En sí, los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, uno y sí mismo. Y si tiene más de dos divisores, entonces son llamados números compuestos. Hasta ahí vamos bien. Entonces, la otra parte que los niños deben de comprender es a despejar. Ellos tienen que saber los números primos, o por lo menos los primeros 10 números primos. Dígase, voy a ponerlo más grande, dígase, ok, está el 11, está el 13, está el 17, está el 19, está el 23 y está el 29. Por ejemplo, esos son los primeros números primos. ¿Por qué ellos deben de aprender los números primos? Porque lo van a utilizar al momento de factorizar. ¿Qué es factorizar? Factorizar es descomponer una cantidad en unidades más pequeñas. Me explico. Factorizar. Imaginemos que tenemos una cantidad X, 35. Vamos a poner 34. De este lado derecho se colocan los números primos para yo ir descomponiéndolo hasta que el resultado llegue a 1. Me explico. 24 tiene mitad, sí, entonces empiezo con el primer número primo que es 2. La mitad de 34 son 17. Pero fíjense en que 17 no tiene mitad. Entonces paso al siguiente número primo que es 3. ¿Puedo dividir 17 entre 3? No. Paso al siguiente número primo que es 5. ¿Puedo dividir 17 entre 5? No. Sigo y sigo hasta que encuentre un número primo con el que yo pueda dividir 17. Como 17 es primo, 17 entre 17 es igual a 1. Y en la factorización, esto sería igual a 2 por 17. ¿Qué es igual a 2 por 17? A 34. Lo que estamos haciendo es que lo estamos descomponiendo en factores primos. Por ejemplo, otro número, 32, por ejemplo. Iniciamos siempre por el primer número primo y es el único número primo par, que es el 2. Y 32 tiene mitad. Sí, 16. ¿Tiene mitad 16? Sí, 8. ¿Tiene mitad 8? Sí, 4. ¿Tiene mitad 4? Sí, 2. Y 2 entre 2 es 1. Hasta que lo descomponemos, y esto da como resultado 1. Para factorizar nosotros tenemos que multiplicar estos números. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O lo hacemos más fácil, que es lo que ellos tienen que hacer. Contar, aquí dice 2 por 2 por 2, me da por 2 por 2, 5 veces por 2 me da 32. Lo que yo hago es expresar una multiplicación como potencia. ¿Cuántos 2 yo tengo? 5. Entonces yo digo que esto es igual a 2 a la 5 y 2 a la 5 es igual a 32. Aquí está factorizado y convertido en potencia. Entonces, 2 a la 2 se podría expresar como 2 elevado a la 5. Para nosotros factorizar, nosotros tenemos que tener pendiente el uso del número primo. Imaginemos que tenemos 30, por ejemplo. Para factorizar, 30 tiene mitad. Sí, 15. Pero fíjense que 15 no tiene mitad, pero tiene tercera, lo que quiere decir que puedo dividir 15 entre 3, que es igual a 5.
pero 5 no tiene tercera ni tiene mitad. Pero paso al siguiente número primo aquí en la lista, que es 5. Y 5 entre 5 es 1. Factorizar. Multiplico esto y esto me da como resultado 2 por 3 por 5. Entonces, ellos tienen que aprender a descomponer las cantidades que solo se solicitan en factores primos. Factor, sinónimo de multiplicación. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente etapa. Vamos a colocar los ejemplos en este caso, vamos a empezar por el más fácil, que es ah, mínimo común múltiplo. Es el mínimo de los comunes de dos o más cantidades. Entonces, empecemos por el qué son los múltiplos. Los múltiplos de un número son el número que estoy buscando multiplicado por los números naturales. Los números naturales son aquellos hechos para contar. 1, 2, 3, 4. Comúnmente tiene un gran parecido o es lo mismo que la tabla periódica. Me explico. Por ejemplo, yo quiero decir múltiplos de, entre paréntesis, de un número por azar, 10. Los múltiplos de 10 es la tabla del 10. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120. Y así sucesivamente de manera infinita. Pero también puedo buscar los múltiplos de otra cantidad. Entonces, vamos a buscar los múltiplos de 20, por ejemplo. Tengo que 20, 40, 60, 80, 80, 100, 120. Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Yo digo que voy a buscar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, de 10 y 20. Yo tengo que verificar cuáles son comunes en ambos lados. ¿Cuáles son comunes? Miren, los múltiplos de 10 yo tengo que son comunes. Tengo aquí el 20. Tengo aquí el 40. Tengo aquí el 60. Y tengo aquí el 100. Y tengo aquí el 120. Esta es la forma 1 de cómo buscarlo. Forma 1, ¿cierto? Entonces, aquí. ¿Cuál es el mínimo de esos comunes que ustedes pueden ver ahí? Pues el mínimo de los comunes que están ahí, que están tanto en los múltiplos de 10 como en el múltiplo de 20, es 20. Entonces, podemos decir que el mínimo común múltiplo de 10 y 20, en este caso, es 20. Es el más pequeño de los comunes que están tanto en los múltiplos de 10 como en los múltiplos de 20. Forma 1. ¿Cierto? Hay una forma 2 de buscar los múltiplos
de 10 y de 20. ¿Cuál es la forma 2? Aquí. Establece esto por aquí. La forma 2 para buscar, en este caso, ya estamos analizando aquí el mínimo común múltiplo. La forma 2 es bastante sencilla. Vamos a descomponer factores primos a 10 y a 20. ¿Cierto? Tenemos que 10 tiene mitad. Sí, 5. 5 tiene mitad. No tiene mitad. No tiene tercera, pero tiene quinta. Y 5 entre 5 a 1. Lo descomponemos hasta que el resultado me dé 1. Entonces, ¿cómo factorizo? Eso es igual a 2 por 5. De este lado, entonces, factorizamos a 20. Por ejemplo, 20 tiene mitad. Sí. 10. 10 tiene mitad. Sí. 5. 5 tiene mitad. No. ¿Tiene tercera? No. ¿Tiene quinta? Sí. 5 entre 5 a 1. Y factorizo. Y digo, 2 por 2. Lo puedo expresar como potencia y decir 2 a la 2. Que igualmente dará 4. Por, en este caso, 5 que está despejado. Ahí entonces es cuando yo aplico las reglas. Ellos todos tienen sus reglas. La regla me dice, regla mínimo común múltiplo. Dice, de los comunes tomo el de mayor exponente y tomo los no comunes. Cabe destacar que es el exponente. Cuando se eleva un número a la potencia, dígase 2 a la 2, este número de aquí arriba tiene como nombre exponente. Entonces, ojo con la regla, que está bien clara. Dice, de los comunes tomo el de mayor exponente y tomo los no comunes. Me explico. ¿Cuáles son comunes aquí y aquí? Pues aquí tenemos el 2. Sí. Y aquí el 2. Claro. Entonces son comunes. Aquí tengo el 5. Sí. Y aquí tengo el 5. Pues son comunes. En este caso, tengo no comunes. En este caso, los no comunes no hay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? Pues, el mínimo común múltiplo, ¿cuál sería? Pues, leamos la regla. Dice, de los comunes tomo el de mayor exponente. ¿Cuál tiene mayor exponente? 2 a la 2 por, en este caso, ¿cuál tiene mayor exponente de 5 y 5? Que son comunes. Pues tienen igual exponente. Como tienen igual exponente, tomo cualquiera. Fíjense. 2 a la 2, ¿a qué es igual? A 4. Y 4 por 5, ¿a qué es igual? A 20. Fíjense que yo lo único que hice fue aplicar esta regla y fijarme cuáles son los comunes. En este caso ambos son comunes, pero de los comunes tomo el que tiene mayor exponente. Como tienen igual exponente el 5, tomo cualquiera. Fíjense que aquí el resultado en la forma 1 me da 20 y aquí en la forma 2 también me da 20. Es cuestión de ubicar
¿Cuál forma es la que se me hace mucho más fácil? Bien, entonces, la forma 3 para el mínimo común múltiplo es descomponer en factores primos, pero en este caso unidos. Vamos a descomponer 20 y 10 puntos. La regla es que esto se debe descomponer hasta que el resultado me dé 1. Me explico. ¿Tienen mitad ambos? Sí. Este tiene mitad 10, este tiene mitad 5. Y continúo descomponiendo. De este lado siempre van los números primos. Entonces, recuerden, los números que estamos utilizando a la derecha es esta lista de los números primos. 10 tiene mitad. Sí, 5. Y una pregunta, entonces, 5 tiene mitad. No. Como no tiene mitad, entonces va igual hasta que yo lo pueda descomponer. Pero fíjense cómo aquí ya se alinea. 5 tiene mitad. No. ¿Tienen tercera? No. Pero tienen quinta. Y puedo dividir ambos entre 5. 5 entre 5 a 1. 5 entre 5 a 1. Y lo acabo de descomponer hasta que el resto me dé 1. Si multiplico entonces estas cantidades, esta por esta, 2 por 2 son 4 y 4 por 5 son 20. Fíjense que el mínimo común múltiplo sigue siendo 20 como resultado. Para el mínimo común múltiplo, esta forma, la regla es descomponer hasta que llegue hasta 1. Entonces, se descompone enteramente hasta llegar a 1. Entonces, aquí están las tres formas distintas en las que usted puede ubicar el mínimo común múltiplo. Cualquiera de las tres se va a llegar, fíjense, a la misma respuesta. 20, 20 y 20. Ahora pasamos al máximo común divisor. Entonces, máximo común divisor es el máximo de los divisores que dividen a a dos números o más. Anteriormente dijimos que los divisores y los factores son los mismos, ¿cierto? Y que si yo voy a buscar los divisores de un número, basta con buscar sus factores, que es lo mismo. Entonces, si yo quiero buscar el máximo común de los divisores, basta con buscar los factores. Me explico. Vamos a poner, por ejemplo, aquí factores de 15. Esa es la forma 1. Factores de 15, yo sé que son, en este caso, 3 por 5, me dan 15. Y 15 por 1. ¿Cierto? Entonces, sin nada que temer, yo puedo decir que los divisores de 15, como los divisores y los factores son lo mismo, los divisores de 15, si yo hago la lista, serían ¿cuáles? Serían 1, 3, 5 y 15.
Y si yo busco, vamos a buscar, por ejemplo, compararlo con 20. ¿Cuáles números me dan 20? Pues nosotros tenemos aquí que, que los números que me dan 20 son 20 por 1, 10 por 2 y 5 por 4. Si yo hago la lista de divisores de 20, entonces la lista me da como resultado 1, 2, 4, 5, 10 y por último 20. Entonces, aquí tenemos la lista de divisores, ¿cierto? Si nosotros vemos cuáles son comunes, el 1 siempre será divisor de todas las cantidades. Cuando no haya un divisor, es porque no haya un máximo común divisor, es porque máximo común divisor siempre será 1. Ojo con esta regla. ¿Cuáles tenemos comunes? Tenemos común aquí el 5 y tenemos común el 1. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? Pues el máximo común divisor es cuánto. De los divisores que tenemos, el máximo común divisor es 5. Estoy tomando en cuenta que esta es la forma 1. Está la forma 2, que en este caso es con la descomposición de factores primos. ¿Qué descomposición de factores primos? Pues vamos a descomponer 15, vamos a descomponer 20. Si descomponemos el 15 no tiene mitad, pero tiene tercera, que es 5, y 5 entre 5 es igual a 1. Y dice, el 20, eso da como descomposición, vamos a poner la descomposición aquí, a 3 por 5, a del 15. Vamos a descomponer 20, entonces, mitad, 10, mitad, 5, 5 entre 5, a 1. Tenemos aquí que la descomposición de 20 es igual a 2 a la 2 por 5. Fíjense aquí, tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son comunes aquí? Bueno, tenemos común, aquí el 5 y aquí el 5. Y estas entonces son no comunes, fíjense. Aquí hay 3, pero aquí no hay 3. Aquí hay 2, pero allá no hay 2. O sea, son no comunes. Bien, entonces, ¿qué me dice la regla 2? Y ahí es que está el truco en la regla. Voy a de color. Azul. Dice, de los comunes, solo tomo el de menor exponente. Fíjense, ¿cuáles son comunes? El 5 y el 5. Esto, el 2 a la 2 y el 3 son no comunes. Y como la regla me dice
que de los comunes tomo el de menor exponente, y aquí tenemos que el 5 y 5 tiene menor exponente. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entonces? Perdón, el máximo común divisor. El máximo común divisor, pues, obviamente es 5. De los comunes tomo el de menor exponente y como eh, ambos tienen igual exponente, tomo cualquiera. Entonces, fíjense cómo de esta forma me da 5, de esta forma también. Y vamos con la forma 3. Es solamente descomponer, en este caso, de forma unida a 15 y 20 hasta que haya un número que lo divida a ambos. Me explico. Aquí yo no empiezo por los primeros números primos, sino que busco a uno que divida a ambos números. Es decir, 20 tiene mitad, está bien, pero el 2 no divide a 15. 15 tiene tercera, pero el 3 no divide a 20. Pero ¿qué número divide a ambos números? Pues el 5. Fíjense que 20 entre 5 es igual a 4 y 15 entre 5 es igual a 3. La respuesta, pues, nos quedamos con respuesta de que el mínimo común múltiplo, ¿cuál es? El único número primo que podemos utilizar, que es 5. Aquí ya no existe un número que divida tanto a 3 como a 4. Entonces, lo dejamos hasta ahí y ya el máximo común divisor es 4. Regla: solo lo divido hasta que haya un número primo que divida a ambas cantidades. Bien, entonces, eh, como se pueden ver, el único que divide ambas cantidades es 5. Si hubiera otra, continúo, pero como no hay más, ya lo dejo hasta ahí, no continúo. Excepción del mínimo común múltiplo, que sí continúa hasta descomponerlo hasta 1. Bien, entonces, los niños tienen una práctica en donde se le da todos estos ejemplos que yo acabo de explicar. Y tengo que tomar en cuenta, en consideración, un aspecto muy importante, que es la parte de los ejercicios. Un poco lento. En esta práctica que ellos tienen, están todos los ejemplos que ellos necesitan para poder llenar la práctica. Desde cómo buscar los factores, que ya yo lo presenté, cómo buscar los divisores. Recordar que los factores y los divisores son lo mismo. En cuanto a su lista, en cuanto a la forma en la que se buscan factores por medio de multiplicación, eh, divisores por medio de división, donde el resto de cero. Entonces,
Bien, aquí. Ellos tienen un punto donde tienen palabras mágicas para poder identificar cuando en un ejercicio de la vida cotidiana ellos van a utilizar el mínimo común múltiplo y cuando van a utilizar el máximo común divisor. Esas palabras son para el mínimo común múltiplo, coincidir, juntar como mínimo el más pequeño, el menor. Y las palabras para detectar el máximo común divisor es el máximo, el más grande, lo más grande posible de la misma cantidad, repartir porciones, mismo número. Por ejemplo, usted lee una, eh, esto, por ejemplo, este ejercicio dice, un faro enciende cada 12 segundos, otro cada 18 segundos y un tercero cada minuto. ¿Cierto? Un minuto son 60 segundos, ahí hay que convertir. A las 6 de la tarde inician los tres. ¿A qué hora vuelven a coincidir? Pues inmediatamente que usted tiene la palabra mágica, coincidir. La palabra coincidir me habla del mínimo común múltiplo. Voy a buscar el mínimo común múltiplo de qué? De las tres cantidades. De la forma en la que usted desee. Uno, 2 o 3. Usualmente yo le estoy pidiendo a ellos forma 2 y forma 3 porque la forma uno es para cuarto de primaria. Entonces, aquí tenemos que, tienen que buscar, descomponer 12 factores primos, descomponer 18 y descomponer un minuto se traduce en 60 segundos. Y analizar el mínimo común múltiplo de las tres cantidades. Las palabras mágicas, cada uno tiene las palabras mágicas establecidas. Por ejemplo, de la misma cantidad, arriba lo dice, de la misma cantidad es misma cantidad, máximo común divisor. Por ejemplo, aquí dice ah, cuando vuelven a encontrarse o coincidir, que es sinónimo, mínimo común múltiplo. Aquí dice mayor cantidad posible, la palabra mayor, saben que es máximo. Aquí, por ejemplo, dice mayor distancia, saben que es máximo común divisor. Y aquí, punto extra. Cuando no hay números comunes, el máximo común de los divisor, lo dije anteriormente, siempre será 1. Entonces eso es todo y espero que esta práctica le haya ayudado. Hasta luego.